El error invisible, que abre puertas, y la mayoría de las personas lo está cometiendo todos los días. Si tu vida espiritual se siente confusa, pesada o atascada, tal vez no sea un ataque directo, tal vez sea un error invisible que estás cometiendo todos los días. Y cuando revele cuál es ese error, muchas personas van a entender por qué todo se convirtió en caos. Pero antes de decirte qué es, necesito que entiendas algo. La mayoría de las personas piensan que la guerra espiritual es ruidosa, piensan que es dramática, piensan que es obvia, posesión, manifestación, opresión clara. Y cuando no ven esas cosas, asumen que están bien, asumen que la batalla no está sucediendo. Pero ese es el error, porque los ataques más efectivos son aquellos que no notas, aquellos que parecen normales, aquellos que descartas como estrés, o cansancio, o simplemente vida. Esos son los ataques que abren puertas. Y una vez que la puerta está abierta, no se cierra sola. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para advertirte, porque he visto cómo funciona esto desde el otro lado. Solía ser parte de un mundo que contaba con que las personas permanecieran ciegas a las pequeñas cosas, no las cosas dramáticas. Las pequeñas cosas, las cosas que ignoras porque parecen inofensivas, las cosas que descartas porque aún no parecen urgentes, y es exactamente ahí donde se abre la puerta. ¿Ves? El enemigo no necesita anunciar su presencia, no necesita que sepas que está ahí. Solo necesita que dejes de prestar atención. Necesita que estés distraído. Necesita que estés cansado. Necesita que seas reactivo en lugar de vigilante. Y en el momento en que aceptas que la vida espiritual puede funcionar en automático, en el momento en que crees que puedes seguir sin vigilar, sin discernir, sin intencionalidad, es cuando todo se vuelve accesible para él. Déjame ser muy claro sobre algo. Este mensaje no es sobre miedo, es sobre conciencia, porque la conciencia lo cambia todo. La vigilancia protege. Y lo que estoy a punto de compartir contigo no es teoría, es patrón. Es lo que he visto suceder miles de veces. Y es lo que estoy viendo suceder en los comentarios del último video. Miles de personas escribiendo las mismas cosas, sintiendo el mismo peso, experimentando la misma confusión, describiendo la misma resistencia, y la mayoría de ellas ni siquiera se dieron cuenta de que estaban describiendo exactamente la misma puerta espiritual siendo empujada en sus vidas. Pensaron que estaban solas, pensaron que era solo con ellas, pensaron que tal vez estaban haciendo algo mal, o tal vez Dios se había alejado, pero no fue Dios, fue un patrón predecible, repetible, que el enemigo usa en todos los que dejan de vigilar. Si este tipo de contenido te ayuda a ver lo que nadie más está hablando, suscríbete ahora. Esto protege a más personas, porque el algoritmo no favorece este mensaje. Favorece lo que es cómodo, y esto no es cómodo. Esto es necesario. Este es el tipo de advertencia que queda enterrada bajo entretenimiento y motivación y contenido que te hace sentir bien. Pero si todavía estás aquí, es porque algo en ti sabe que necesitas escuchar esto. Así que suscríbete. Comparte esto. Deja que otras personas lo encuentren antes de que ignoren una señal más. Quiero leer algunos de los comentarios del último video, no para destacar individuos, sino porque cuando ves el patrón, entenderás con qué estamos lidiando. Una persona escribió: intenté orar esta mañana y sentí resistencia física, como si algo estuviera presionando contra mi pecho. Pensé que estaba teniendo un ataque de pánico. Otra dijo: cada vez que abro mi Biblia, me distraigo en segundos. Mi mente queda completamente en blanco. No puedo concentrarme por más que lo intente. Alguien más escribió: he tenido el mismo sueño durante 3 semanas. Una puerta en mi casa que no cierra. No importa cuántas veces la empuje, vuelve a abrirse. Me despierto exhausto cada vez. Otra persona dijo: siento un peso cuando intento adorar. No es tristeza, no es convicción, solo peso, como si algo estuviera sentado en mi pecho y no puedo levantar mis manos. Alguien escribió: he sido creyente durante 15 años y nunca me había sentido tan confundido. Sé lo que debo hacer, pero no puedo hacerlo. Es como si hubiera una niebla sobre todo. Y luego ignoré las pequeñas cosas durante meses, las distracciones, los retrasos, los pensamientos aleatorios durante la oración. Me dije a mí mismo que era solo la vida, y entonces todo se derrumbó. Mi matrimonio, mi trabajo, mi salud, y no lo vi venir.
Pero esto es lo que más me llamó la atención. Cientos de personas escribieron exactamente la misma frase. Soy libre, solo eso, una y otra vez. Soy libre, soy libre, soy libre. ¿Ves lo que está sucediendo? Eso no es coincidencia, esa es respuesta colectiva. Esas son personas reconociendo algo que no podían nombrar antes. Ese es el sonido de personas despertando a una puerta que no sabían que estaba abierta. Porque esto es lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta. El ataque espiritual rara vez se anuncia. No comienza con algo obvio, no comienza con drama, comienza con distracción, con retraso, con un peso que no puedes explicar, con confusión que parece estrés, con resistencia que parece pereza, con pensamientos que parecen aleatorios pero aparecen en el momento exacto en que estás tratando de orar y lo normalizas. Dices, solo estoy cansado, solo estoy ocupado, solo estoy pasando por una temporada. Esto es normal. Todos se sienten así a veces, y mientras estás normalizándolo, mientras lo estás descartando, mientras te estás convenciendo de que no es espiritual, la puerta se abre más. Porque el enemigo no necesita que estés de acuerdo con él. No necesita que te unas a él. Solo necesita que ignores las señales. Solo necesita que permanezcas dormido. Y lo harás por tu cuenta si puede convencerte de que lo que estás experimentando es normal. Una mujer escribió, pensé que era solo estrés del trabajo. Pero entonces me di cuenta de que no había orado con claridad en 2 meses. Cada vez que lo intentaba, mis pensamientos se dispersaban. Comenzaba a orar y en 30 segundos estaba pensando en compras, o correos electrónicos, o algo que olvidé hacer, y simplemente lo acepté. Pensé, bueno, estoy distraída, lo intentaré de nuevo mañana. Pero mañana era lo mismo, y al día siguiente, y al siguiente, hasta que dejé de intentarlo por completo porque parecía inútil. Otra persona dijo, ignoré los sueños porque no quería parecer loca. No quería ser esa persona que espiritualiza todo. Así que me dije a mí misma que era solo mi subconsciente procesando estrés. Pero los sueños siguieron llegando, y ahora entiendo que eran advertencias. Dios estaba tratando de llamar mi atención y lo descarté porque tenía miedo de parecer tonta. Alguien más dijo, sentía un peso cada vez que abría la Biblia, así que dejé de abrirla. Me convencí de que volvería cuando me sintiera más fuerte, cuando tuviera más energía, cuando estuviera en un mejor lugar mentalmente. Pero nunca me sentí más fuerte, el peso solo se hizo más pesado. Y cuanto más tiempo esperaba, más difícil se volvía a regresar. Hasta que un día me di cuenta de que no había leído las escrituras en 6 meses y ni siquiera sabía cómo sucedió. ¿Ves el patrón? No se trata de fuerza, no se trata de fracaso, se trata de ignorar la primera señal. La pequeña señal, la señal que aún no parece urgente, la señal que puedes racionalizar si lo intentas con suficiente fuerza. Déjame decirte cuál es realmente el error invisible. Es vivir tu vida espiritual en automático. Es tratar tu relación con Dios como una rutina en lugar de una relación. Es orar porque está en tu agenda en lugar de porque estás consciente de la batalla. Es adorar porque es domingo en lugar de porque estás conscientemente comprometido con la presencia de Dios. Es leer las escrituras por obligación en lugar de expectativa. Es reaccionar solo cuando aparece el caos en lugar de posicionarte antes del ataque. Es tratar la vigilancia espiritual como si fuera opcional, como si fuera algo que enciendes cuando las cosas se ponen difíciles y apagas cuando las cosas parecen tranquilas. Pero aquí está la verdad. El caos no comienza cuando todo se derrumba. Comienza cuando ignoras la primera advertencia, la primera distracción, el primer peso, el primer retraso, la primera confusión, la primera resistencia. Ahí es cuando se abre la puerta. Y si no la cierras entonces, no se cierra sola. Se abre más, lentamente, silenciosamente. Hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que has estado bajo ataque durante meses y ni siquiera lo viste. Pensaste que era estrés. Pensaste que era una mala temporada, pensaste que era solo la vida, pero no lo era. Era un patrón. Y lo perdiste porque estabas viviendo en automático. El error invisible es ignorar pequeñas señales espirituales antes de que se conviertan en patrones. Es descartar la advertencia porque aún no parece lo suficientemente dramática como para importar. Es elegir comodidad sobre vigilancia, rutina sobre conciencia, reacción sobre posicionamiento. Y el enemigo cuenta con eso. Cuenta con que estés demasiado ocupado para notarlo,
demasiado cansado para responder, demasiado condicionado a lo normal para reconocer cuándo lo normal se vuelve peligroso. Porque una vez que aceptas el automático espiritual como normal, dejas de vigilar. Y cuando dejas de vigilar, la puerta se abre. Y cuando la puerta se abre, ya no necesita permiso, simplemente entra. Si alguna vez has sentido que algo estaba tratando de impedirte orar, suscríbete ahora. Este no es contenido común. Este es el tipo de mensaje que no aparece por accidente. Y si todavía estás aquí, es porque algo en ti reconoce que esto es verdad. Algo en ti sabe que has estado ignorando las señales. Y ese reconocimiento, esa conciencia, es el comienzo de cerrar la puerta. Déjame explicarte cómo funciona realmente el ataque. Porque una vez que entiendes la mecánica, dejas de ser una víctima y comienzas a ser vigilante. El enemigo no necesita destruirte de una vez. No necesita un momento dramático. Solo necesita distraerte el tiempo suficiente para que dejes de prestar atención. Necesita que descartes las pequeñas cosas. El pensamiento aleatorio durante la adoración que aleja tu enfoque de Dios. El agotamiento repentino que aparece en el momento en que te sientas a orar. La confusión que nubla tu mente cuando intentas leer las Escrituras. El retraso que sientes cuando sientes convicción de obedecer algo. La resistencia que surge cuando intentas entrar en lo que Dios te está llamando a hacer. Piensas que esas cosas son normales. Piensas que son solo parte de la vida. Piensas que todos experimentan distracción y agotamiento y confusión y retraso. Y tienes razón. Todos lo experimentan. Pero no todos lo experimentan en los exactos mismos momentos, en los exactos mismos patrones. Y esa es la diferencia. Cuando la distracción aparece cada vez que intentas orar, eso no es aleatorio. Cuando el agotamiento golpea cada vez que abres tu Biblia, eso no es coincidencia. Cuando la confusión nubla tu mente cada vez que intentas tomar una decisión que se alinea con la voz de Dios, eso no es estrés, eso es estrategia. Eso es el enemigo usando patrones para evitar que reconozcas lo que está sucediendo. Porque si piensas que es normal, no vas a resistir. Y si no resistes, se convierte en tu nueva normalidad. Y tu nueva normalidad se convierte en una puerta abierta. Voy a contarte sobre 3 personas. No sus nombres reales, pero historias reales. Patrones reales. Puertas reales que se abrieron porque la primera señal fue ignorada. La primera es un hombre al que llamaré David. David oraba todas las mañanas. 6 de la mañana. Como un reloj. Tomaba su café, se sentaba en su silla y oraba durante 30 minutos antes de que comenzara su día. Había estado haciendo esto durante años. Era su ritmo, su fundamento. Pero durante el transcurso de 6 meses, algo comenzó a suceder. Cada vez que se sentaba a orar, su teléfono sonaba. Cada vez. Un mensaje, un correo electrónico, una notificación, algo. Y al principio lo ignoraba. Miraba el teléfono, veía la notificación y volvía a orar. Pero luego comenzó a revisar, solo rápidamente. Solo para despejarlo, solo para asegurarse de que no fuera urgente, y la oración se hizo más corta, 25 minutos, luego 20, luego 15. Y luego el teléfono se convirtió en parte de la rutina. Se sentaba, el teléfono sonaba, revisaba, respondía, y cuando volvía a la oración, su mente ya estaba en otro lugar. Las compras que necesitaba hacer, la reunión que tenía más tarde, la conversación que necesitaba tener. Y antes de darse cuenta, los 30 minutos habían terminado y no había orado nada. Solo se había sentado allí, distraído, pensando en todo excepto en Dios. Y David se dijo a sí mismo que estaba demasiado ocupado. Se dijo a sí mismo que la vida solo era exigente en ese momento. Se dijo a sí mismo que volvería cuando las cosas se calmaran. Pero las cosas no se calmaron. Se volvieron más ocupadas. Y dentro de un año, David no estaba orando en absoluto. Se despertaba, revisaba su teléfono y comenzaba su día, sin café, sin silla, sin 30 minutos, directo al caos, y ni siquiera se dio cuenta de que se había detenido hasta que alguien le preguntó sobre su vida de oración y tuvo que admitir que no podía recordar la última vez que oró con claridad. La verdad es que David no perdió su vida de oración porque dejara de importarle. La perdió porque se entrenó para ser interrumpido, y la interrupción se convirtió en el patrón, y el patrón se convirtió en la puerta abierta. La segunda persona es una mujer a la que llamaré Sara. Sara tuvo el mismo sueño 3 veces en una semana.
En el sueño estaba de pie en su casa, y todas las puertas estaban bien abiertas: puerta principal, puerta trasera, puertas de dormitorio, puertas de armario, todas ellas bien abiertas. Y podía escuchar el viento soplando por la casa, pero no podía ver de dónde venía, solo lo sentía, frío, inquietante. Y en el sueño, seguía tratando de cerrar las puertas, pero cada vez que cerraba una, otra se abría detrás de ella. Se volteaba, cerraba esa, y otra se abría, una y otra vez, y se despertaba sintiéndose inquieta, perturbada, como si algo estuviera mal, pero no pudiera descubrir qué. La primera vez que tuvo el sueño, pensó que era aleatorio. La segunda vez, se lo mencionó a su esposo. Él dijo: «Es solo estrés. Has estado trabajando mucho», así que aceptó eso. La tercera vez, lo escribió en su diario, pero no hizo nada al respecto. Pensó: «Es solo un sueño. No significa nada. Los sueños son solo tu cerebro procesando información». Y siguió adelante. 2 meses después, el matrimonio de Sara comenzó a desmoronarse. Discusiones que surgieron de la nada. Tensión que no tenía sentido. Distancia que crecía cada día. Sus finanzas colapsaron. Gastos inesperados. Pérdida de ingresos. Facturas acumulándose más rápido de lo que podía pagarlas. Su salud declinó. Agotamiento que no desaparecía sin importar cuánto durmiera. Dolor que los doctores no podían explicar. Y cuando todo se estaba derrumbando a su alrededor, Sara recordó el sueño. Las puertas abiertas, el viento soplando, la sensación de que algo estaba mal. Y se dio cuenta de que el sueño no era aleatorio, no era su subconsciente procesando estrés, era una advertencia. Dios le estaba mostrando que las puertas estaban abiertas en su vida. Puertas espirituales, puertas que no había guardado, puertas que no había cerrado, y porque ignoró la advertencia, porque la descartó como insignificante, el viento pasó y trajo caos con él. Sara no fracasó porque fuera débil, fracasó porque no reconoció la señal, y cuando lo hizo, el daño ya estaba hecho. La tercera persona es alguien a quien llamaré Michael. Michael era un líder de adoración. Amaba a Dios. Amaba llevar a las personas a la presencia de Dios. Había estado haciéndolo durante 10 años, todos los domingos, 2 veces los domingos, a veces los miércoles. Era su llamado, su pasión. Pero hace aproximadamente un año comenzó a notar algo extraño. Cada vez que lideraba la adoración, sentía un peso en su pecho. No dolor, no opresión, solo peso. Como si algo estuviera presionando sobre él y no pudiera respirar completamente. Al principio, pensó que eran nervios, ansiedad escénica, presión de rendimiento, así que lo superó. Lideró la adoración, cantó, levantó sus manos, pero el peso no desapareció. Se hizo más pesado. Se lo mencionó a un amigo una vez, y el amigo dijo: «Tal vez solo estés estresado. Liderar la adoración es mucha responsabilidad. Probablemente solo estés sintiendo el peso de ello». Así que Michael aceptó esa explicación. Siguió liderando, siguió sirviendo, siguió superando el peso, pero empeoró. Más pesado. Hasta que un domingo no pudo cantar. Abrió su boca para liderar la primera canción y no salió nada, sin sonido, sin voz. Solo silencio. Lo intentó de nuevo. Nada. Su voz simplemente se había ido. Sin razón médica, sin dolor de garganta, sin resfriado, sin explicación. Solo silencio. Y en ese silencio, finalmente se detuvo. Finalmente le preguntó a Dios qué estaba sucediendo. Y Dios dijo: «Has estado ignorando lo que te he estado mostrando. El peso no era estrés, no era ansiedad, no era la responsabilidad del liderazgo. Era convicción. Te estaba mostrando que me has estado sirviendo por obligación en lugar de intimidad. Has estado actuando para las personas en lugar de adorarme. Los has estado liderando a algo que tú mismo no estás experimentando. Y el peso que sentiste fue mi espíritu presionando sobre ti, pidiéndote que dejaras de actuar y comenzaras a comulgar. Pero lo llamaste estrés, lo llamaste presión, lo llamaste cualquier cosa excepto lo que era. Y ahora no puedes hablar hasta que aprendas a escuchar». Michael no perdió su voz porque Dios lo abandonara, la perdió porque ignoró la primera señal. El peso, la convicción, la descartó, la racionalizó, la superó. Y cuando finalmente se detuvo,
Dios tuvo que silenciarlo completamente solo para captar su atención. Las tres personas cometieron el mismo error invisible. Ignoraron la pequeña señal, descartaron la primera advertencia. Trataron las señales espirituales como si fueran opcionales, como si fueran sugerencias, como si pudieran lidiar con ellas más tarde cuando fuera más conveniente. Y cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, la puerta ya estaba bien abierta. Pero esto es lo que quiero que entiendas. Eso no significa que fracasaron. Eso no significa que fueran débiles. No significa que fueran malos cristianos o que Dios estuviera decepcionado de ellos. Significa que eran humanos. Y el enemigo cuenta con eso. Cuenta con que estés demasiado ocupado para notar, demasiado cansado para responder, demasiado condicionado a descartar lo que aún no parece dramático. Cuenta con que trates la vida espiritual como algo que funciona en segundo plano mientras te enfocas en todo lo demás. Y en el momento en que haces eso, en el momento en que pones tu vida espiritual en automático, Él tiene acceso. No porque le hayas dado permiso, sino porque dejaste de guardar la puerta. Si esto está teniendo sentido para ti, si algo está haciendo clic ahora, suscríbete. Este tipo de advertencia no aparece por accidente. Y cuantas más personas escuchen esto, menos puertas permanecerán abiertas. Porque tú compartiendo esto, tú suscribiéndote a esto, tú interactuando con este mensaje, eso le dice al algoritmo que lo muestre a más personas. Y cada persona que lo ve es una persona más que puede cerrar la puerta antes de que sea demasiado tarde. Ahora quiero cambiar el tono por un momento. Porque sé que algunos de ustedes están sentados aquí sintiéndose culpables, sintiéndose como si hubieran fracasado, sintiéndose como si hubieran perdido algo que deberían haber visto, sintiéndose como si fuera demasiado tarde, como si la puerta hubiera estado abierta demasiado tiempo y ahora es imposible cerrarla. Y necesito que escuches esto. No eres débil, no eres un fracaso, no estás descalificado, no has ido demasiado lejos. El ataque no es igual al fracaso, la confusión no es igual al abandono. El peso no significa que Dios se fue, significa que estás en una batalla, y las batallas requieren conciencia, requieren vigilancia, requieren que dejes de vivir en automático y comiences a vivir con intención. El apóstol Pedro escribió: «Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velad, sobrios, no paranoicos, no temerosos, no obsesionados con el enemigo. Velad, conscientes, vigilando, discerniendo, conscientes. Eso no es debilidad, eso es sabiduría, eso es inteligencia espiritual». Jesús les dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad». Eso es vigilancia. Eso es conciencia. Eso es lo opuesto al automático. No dijo oren más fuerte. No dijo crean más. Dijo velad. Presten atención. Estén conscientes. Porque el ataque no viene cuando estás vigilando. Viene cuando estás dormido. Y Pablo escribió a los Efesios: «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». Diligencia, sabios, intencionales, no imprudentes, no pasivos, no asumiendo que todo saldrá bien si solo crees lo suficiente. Diligencia. Eso no es miedo, eso es inteligencia espiritual. Eso es reconocer que vivimos en un campo de batalla, no en un patio de recreo. Y los campos de batalla requieren vigilancia, requieren conciencia, requieren que observes dónde pisas, dónde duermes, dónde bajas la guardia. ¿Ves? El problema no es que estés bajo ataque. El problema es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que están bajo ataque hasta que el daño está hecho. No reconocen las pequeñas señales: el retraso, la distracción, la confusión, el peso, la resistencia, el sueño, el pensamiento, el sentimiento. Lo descartan como normal, como estrés, como vida. Y cuando finalmente lo reconocen, piensan que es demasiado tarde. Piensan que la puerta ha estado abierta tanto tiempo que cerrarla ahora no hará diferencia. Pero eso es una mentira. Nunca es demasiado tarde. La conciencia cambia el juego. Porque en el momento en que ves el patrón, puedes interrumpirlo. En el momento en que reconoces la puerta, puedes cerrarla. En el momento en que dejas de ignorar las señales, dejas de ser pasivo y comienzas a ser poderoso. No porque seas más fuerte que el enemigo,
sino porque ya no estás luchando a ciegas, estás luchando con los ojos abiertos. Y cuando luchas con los ojos abiertos, lo ves venir. Ves el patrón, ves la estrategia, ves la pequeña señal antes de que se convierta en una gran crisis. Y cierras la puerta antes de que entre. Eso no es paranoia, eso es sabiduría. Eso es lo que significa ser sobrio y velad. Eso es lo que significa velar y orar. Eso es lo que significa andar con diligencia en días malos. Déjame decirte lo que cambió para David, Sara y Michael, porque sus historias no terminaron con la puerta abierta, sus historias terminaron con arrepentimiento, conciencia y la puerta cerrándose de golpe. David comenzó algo simple. Cada vez que se sentaba a orar, apagaba su teléfono. Completamente apagado, no en silencio, no boca abajo, apagado. Y durante la primera semana, se sintió incómodo, como si estuviera perdiendo algo, como si algo urgente pudiera llegar y él no lo sabría. Pero para la segunda semana, algo cambió. La oración se volvió más clara. La distracción se detuvo. Su mente dejó de vagar hacia correos electrónicos y reuniones y compras. Y David se dio cuenta de que la interrupción no era aleatoria, era estratégica. El enemigo lo había condicionado a ser interrumpido, y en el momento en que David dejó de permitirlo, en el momento en que dijo no a la distracción, perdió su poder. La puerta que había estado entreabierta durante un año se cerró de golpe. No porque David orara más fuerte, sino porque David se volvió consciente. Sara volvió a ese sueño. Le preguntó a Dios qué significaban las puertas abiertas, y él le mostró. Había áreas de su vida que había dejado sin protección, relaciones en las que no había establecido límites, amistades que la estaban drenando espiritualmente, pero las mantenía porque no quería parecer crítica, pensamientos que no había llevado cautivos, patrones de pensamiento que no se alineaban con las escrituras, pero los había normalizado porque todos los demás también pensaban de esa manera, comportamientos que había aceptado como normales, que no se alineaban con la voz de Dios, entretenimiento que consumía sin discernimiento, música que escuchaba sin prestar atención a lo que estaba plantando en su espíritu, y una por una, comenzó a cerrar las puertas, no por miedo, no por legalismo, por obediencia, por conciencia. Estableció límites en relaciones que la estaban alejando de Dios. Dejó de entretener pensamientos que no se alineaban con su verdad. Dejó de consumir contenido que plantaba semillas que no quería que crecieran en su corazón. Y dentro de meses, el caos que había parecido abrumador comenzó a calmarse. No porque el enemigo dejara de atacar, sino porque las puertas ya no estaban abiertas. Sara no recuperó su matrimonio de la noche a la mañana, no recuperó sus finanzas de la noche a la mañana, no recuperó su salud de la noche a la mañana, pero recuperó su paz, recuperó su claridad, recuperó su conciencia, y una vez que tuvo eso, todo lo demás comenzó a alinearse, porque el enemigo no puede construir una fortaleza en una vida donde las puertas están cerradas. Michael dejó de superar el peso, dejó de liderar la adoración y comenzó a buscar a Dios sobre lo que significaba el peso. Y Dios reveló algo que lo quebró. Michael había estado sirviendo por obligación en lugar de intimidad. Había estado actuando para las personas en lugar de adorar a Dios. Había estado tan enfocado en llevar a otros a la presencia de Dios que dejó de experimentar la presencia de Dios él mismo. Estaba cantando canciones sobre rendición sin rendirse. Estaba cantando canciones sobre intimidad sin buscar intimidad. Estaba liderando a las personas a un lugar donde él no estaba yendo, y el peso no era opresión del enemigo, era convicción del Espíritu Santo. Dios estaba diciendo, deja de actuar para las personas y comienza a comulgar conmigo. Deja de liderarlas a algo que no estás experimentando. Deja de tratar la adoración como un trabajo y comienza a tratarla como una relación. Y cuando Michael hizo ese cambio, cuando dejó de actuar y comenzó a adorar, el peso se levantó. No porque el enemigo se fuera, sino porque Michael se realineó con la presencia de Dios. Su voz regresó, pero no volvió a liderar la adoración de inmediato. Pasó 6 meses solo adorando en privado, solo comulgando con Dios, solo reconstruyendo intimidad. Y cuando finalmente volvió al escenario, era diferente, ya no estaba actuando, estaba desbordando. Y las personas lo sintieron, porque no puedes llevar a las personas a un lugar donde no has estado. No puedes darles a las personas algo que no tienes. Y Michael estaba tratando de hacer ambas cosas. Y Dios, en su misericordia, lo detuvo antes de que lo destruyera. Los tres aprendieron la misma lección.
El error invisible no es falta de fe, es falta de vigilancia. Es vivir espiritualmente de la manera en que la mayoría de las personas viven naturalmente, en automático, reaccionando en lugar de posicionándose, esperando la crisis en lugar de prevenirla, descartando las pequeñas señales porque aún no parecen urgentes. Y en el momento en que cambiaron de reactivo a intencional, de automático a conciencia, todo cambió. No porque se volvieran perfectos, sino porque se despertaron. Ahora déjame darte 3 principios simples. No una lista larga, no una fórmula, no 10 pasos para la victoria espiritual. Solo 3 cosas que cerrarán la puerta si las aplicas consistentemente. Primero, presta atención a la primera señal, no a la 10ª señal, no a la crisis. La primera señal, la primera distracción, el primer retraso, la primera confusión, la primera resistencia, el primer peso, el primer pensamiento que no se alinea con la voz de Dios. Ahí es cuando respondes, ahí es cuando oras, ahí es cuando tomas autoridad, ahí es cuando le preguntas a Dios qué está sucediendo. Porque si ignoras la primera señal, te estás entrenando para ignorar todas las señales, y eventualmente, ni siquiera notarás cuando la puerta esté bien abierta. Simplemente aceptarás el caos como normal, y lo normal se convierte en tu prisión. Déjame darte un ejemplo práctico. Te sientas a orar y en 10 segundos, tu mente va a tu lista de tareas. Esa es la primera señal. La mayoría de las personas la ignoran. Piensan, solo estoy distraído hoy, me reenfocaré. Y tratan de reenfocarse, pero la mente vaga de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que el tiempo de oración termina y no oraron realmente, solo se sentaron allí pensando en compras. Pero ¿qué pasaría si, la primera vez que tu mente vagó, te detuvieras y dijeras, no, veo lo que está sucediendo, esto es estratégico, esto es distracción, y no lo voy a permitir, y tomas autoridad sobre ello, hablas con ello, dices, ato toda distracción en el nombre de Jesús. Mi mente está enfocada. Mi corazón está presente. Estoy aquí para comulgar con Dios y nada me va a alejar. Eso es responder a la primera señal. Y cuando haces eso consistentemente, la distracción pierde su poder. Porque ya no eres pasivo, eres vigilante. Segundo, posiciónate conscientemente, no automáticamente. Deja de orar porque está en tu agenda y comienza a orar porque estás consciente de la batalla. Deja de adorar porque es domingo y comienza a adorar porque reconoces la presencia de Dios. Deja de leer las Escrituras por deber y comienza a leer con la expectativa de que Dios está hablando. Deja de ir a la iglesia por obligación y comienza a ir con la conciencia de que estás entrando en una sala de guerra, no en un club social. El automático te hace vulnerable. La conciencia te hace peligroso. El enemigo puede predecir el automático. Conoce tu rutina. Sabe que oras a las 6 de la mañana. Sabe que lees tu Biblia antes de dormir. Sabe que vas a la iglesia el domingo y planea alrededor de ello. Envía la distracción a las 6 de la mañana. Envía el agotamiento antes de dormir. Envía la ofensa el domingo por la mañana. Porque conoce tu rutina. Pero no puede predecir a alguien que está despierto. Alguien que no solo ora a las 6 de la mañana, sino que ora cada vez que siente la batalla. Alguien que no solo lee las Escrituras antes de dormir, sino que las lee en el momento en que siente confusión. Alguien que no solo va a la iglesia el domingo, sino que adora en el momento en que siente la presencia de Dios. La conciencia interrumpe su estrategia, porque ya no está lidiando con una rutina, está lidiando con una relación, y las relaciones son impredecibles, vivas, dinámicas. Y eso te hace intocable, no porque seas perfecto, sino porque estás despierto, y las personas despiertas lo ven venir. Tercero, la consistencia importa más que la intensidad. No necesitas orar durante 3 horas una vez al mes, necesitas orar durante 10 minutos todos los días con total atención. No necesitas ayunar durante una semana una vez al año. Necesitas vivir con disciplina y discernimiento diarios. No necesitas ir a una conferencia una vez por trimestre para encontrar a Dios. Necesitas comulgar con Él cada mañana antes de que comience el caos. El enemigo no teme tu intensidad. Teme tu consistencia, porque la intensidad es temporal, es emocional, es impulsada por un momento. Y los momentos pasan. Pero la consistencia construye muros. La consistencia crea ritmos. La consistencia establece patrones que el enemigo no puede romper.
porque ya no estás reaccionando a una crisis. Estás viviendo desde un fundamento. Piénsalo así. Si oras durante 3 horas un día y luego no oras durante 2 semanas, el enemigo simplemente te espera. Sabe que la intensidad se desvanecerá. Sabe que la vida se volverá ocupada. Sabe que olvidarás. Pero si oras durante 10 minutos todos los días, sin falta, sin excusa, sin negociación, estás construyendo un muro, ladrillo por ladrillo, día por día. Y después de un mes, ese muro es sólido. Después de 6 meses, está fortificado. Después de un año, es inquebrantable. No porque hayas orado más fuerte, sino porque oraste consistentemente. Y la consistencia es el lenguaje del pacto, es el lenguaje de la relación. Es el lenguaje de alguien que no solo está visitando a Dios cuando necesita algo, es el lenguaje de alguien que está viviendo con Dios, y las personas que viven con Dios no tienen puertas abiertas, porque están demasiado conscientes para dejarlas sin cerrar. Si este video ya te ha ayudado a entender algo que nadie más explicó, suscríbete ahora, y comparte esto, porque alguien en tu vida está ignorando las mismas señales que has estado ignorando. Alguien en tu vida está viviendo en automático y ni siquiera sabe que la puerta está abierta. Y tal vez este mensaje, compartido por ti, sea lo que los despierte. Tal vez tu obediencia al compartir esto sea lo que cierre su puerta. Así que no te lo guardes para ti mismo. Esto no es solo contenido. Esto es guerra. Y la guerra requiere acción. Ahora aquí está la parte más importante. Quiero que vayas al comentario fijado ahora mismo. No después. No después de terminar el video, ahora mismo. Pausa esto si necesitas, porque esto no es solo sobre información, esto es sobre activación. Hay una frase en ese comentario fijado, y quiero que la escribas. No para mí, para ti. Porque cuando la escribes, no solo estás de acuerdo con el mensaje, estás haciendo una declaración, estás trazando una línea, estás cerrando una puerta, estás saliendo del automático y entrando en la conciencia. Y ese cambio, ese único momento de declaración intencional, lo cambia todo. El comentario fijado dice esto: estoy despierto, estoy alerta, ningún error invisible gobernará mi vida. Escribe eso en los comentarios, dilo en voz alta si necesitas. Porque el enemigo prospera en el silencio. Prospera cuando consumes pasivamente contenido y no haces nada con él. Prospera cuando escuchas la verdad y luego pasas al siguiente video sin aplicarla. Pero en el momento en que hablas, en el momento en que declaras, en el momento en que activas lo que acabas de aprender, la puerta se cierra de golpe, y él sabe que perdió acceso, sabe que ya no eres pasivo, sabe que ya no estás dormido, y eso lo aterroriza, porque las personas despiertas son peligrosas, las personas despiertas cierran puertas. Las personas despiertas lo ven venir. Así que no solo veas este video y sigas adelante, escribe la declaración, hazla tuya. Deja que marque el momento en que dejaste de vivir en automático y comenzaste a vivir con vigilancia. Si llegaste hasta aquí, no es por accidente. Miles de personas hicieron clic en este video. La mayoría se fue en los primeros 3 minutos. Algunos se fueron a los 5, algunos a los 10. Pero tú todavía estás aquí, y eso significa que algo en ti reconoce que esto es verdad. Algo en ti sabe que has estado ignorando las señales. Algo en ti está listo para dejar de reaccionar y comenzar a posicionarte. Y te estoy diciendo ahora mismo, esa disposición no es aleatoria. Eso es el Espíritu Santo. Eso es Dios diciendo, he estado tratando de llamar tu atención. Y ahora finalmente estás escuchando. Así que esto es lo que quiero que hagas. Después de escribir esa declaración en los comentarios, quiero que pienses en la primera señal, la que has estado ignorando. Tal vez sea la distracción durante la oración. Tal vez sea el sueño que sigue repitiéndose. Tal vez sea el peso que sientes cuando intentas adorar. Tal vez sea la confusión que aparece cada vez que intentas tomar una decisión. Tal vez sea la resistencia que sientes cuando sabes que Dios te está llamando a hacer algo pero sigues retrasándolo. Sea lo que sea, deja de descartarlo, deja de normalizarlo, deja de llamarlo estrés o coincidencia o mal momento o mala suerte. Reconócelo por lo que es, una señal, una advertencia de que una puerta se está abriendo, y ciérrala, ahora mismo, no mañana, no la próxima semana, no cuando te sientas más fuerte. Ahora mismo, la cierras orando con conciencia, tomando autoridad sobre la distracción.
preguntándole a Dios qué significa la señal, arrepintiéndote si hay un área que has dejado sin protección, estableciendo un límite si hay una relación que te ha estado drenando, apagando el teléfono si esa es la interrupción, anotando el sueño si esa es la advertencia, dejando de actuar si ese es el peso, llevando cautivo el pensamiento si esa es la confusión. Las cierras respondiendo a la primera señal en lugar de esperar a la décima, porque la décima señal es una crisis. Pero la primera señal es una advertencia, y las advertencias son misericordias. Son Dios diciendo, veo lo que viene, y te estoy dando una oportunidad de cerrar la puerta antes de que empeore. Y esto es lo que va a suceder. En el momento en que hagas eso, en el momento en que respondas a la primera señal, algo intentará detenerte. Sentirás resistencia, sentirás duda. Escucharás una voz en tu cabeza diciendo, esto es dramático, estás exagerando, no es tan serio, estás siendo paranoico, estás espiritualizando algo que es solo vida normal. Y esa voz no es tuya, esa es la voz del enemigo tratando de mantener la puerta abierta, porque sabe que si la cierras ahora, pierde acceso. Y está contando con que descartes la urgencia de la misma manera en que has descartado las señales. Pero no vas a hacer eso, porque ahora sabes, ahora ves el patrón, ahora entiendes cómo funciona el error invisible, y ya no vas a caer en ello. Déjame decirte lo que sucede cuando vives con vigilancia en lugar de automático. Dejas de ser sorprendido por el ataque, dejas de ser abrumado por el caos, dejas de sentir que siempre estás un paso atrás, porque ya no estás reaccionando, te estás posicionando, estás vigilando, estás discerniendo, estás cerrando puertas antes de que se abran ampliamente. Y el enemigo no puede tocar a alguien que está despierto, no puede acceder a alguien que está alerta, no puede manipular a alguien que está consciente, no porque seas más fuerte que él, sino porque lo ves venir, y cuando lo ves venir ya no eres vulnerable, estás listo. Pablo escribió en 2 de Corintios, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos, esa es la clave, el poder del enemigo no está en su fuerza, está en tu ignorancia, está en tu disposición a ignorar las pequeñas cosas, está en tu tendencia a vivir en automático, está en tu hábito de descartar lo que aún no parece urgente, pero en el momento en que te despiertas, en el momento en que te vuelves consciente, en el momento en que comienzas a vigilar las señales, sus esquemas pierden su poder, porque los ves, los reconoces, los interrumpes, y cierras la puerta antes de que entre. Sé que algunos de ustedes están pensando, pero ya he ignorado tantas señales, ya dejé que la puerta se abriera, el caos ya está aquí. ¿Es demasiado tarde? Y la respuesta es no. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, porque Dios no está buscando perfección. Está buscando arrepentimiento. Está buscando conciencia. Está buscando a alguien dispuesto a decir, no lo vi antes, pero lo veo ahora. No sabía, pero ahora sé. Estaba dormido, pero ahora estoy despierto. Y estoy cerrando la puerta. Eso es todo lo que necesita, esa disposición, esa honestidad, ese cambio de pasivo a activo. Y en el momento en que haces ese cambio, todo cambia. David no perdió un año de su vida de oración porque fracasara. Ganó sabiduría, aprendió el patrón, aprendió a reconocer la interrupción y ahora es vigilante. Sara no perdió su matrimonio y su salud porque fuera débil. Aprendió discernimiento, aprendió a cerrar las puertas y ahora está protegida. Micael no perdió su voz porque Dios lo abandonara. Encontró intimidad, aprendió la diferencia entre actuar y adorar. Y ahora está alineado, y no estás leyendo esto por accidente. No estás todavía aquí porque tengas curiosidad. Estás aquí porque Dios te está dando la misma oportunidad para dejar de ignorar las señales, para dejar de vivir en automático, para dejar de tratar la vigilancia como si fuera opcional, y para comenzar a cerrar las puertas antes de que se abran ampliamente. Antes de cerrar, quiero decir una cosa más. Algunos de ustedes han estado cargando culpa durante años. Culpa sobre puertas que no cerraron, culpa sobre señales que ignoraron, culpa sobre errores que cometieron porque no estaban prestando atención, culpa sobre caos que vino porque estaban dormidos. Y necesito que escuches esto. Esa culpa no es de Dios. Convicción, sí, la convicción te despierta, la convicción te mueve a la acción. La convicción dice, lo perdiste, pero no tienes que seguir perdiéndolo. Lo ignoraste,
pero no tienes que seguir ignorándolo. Estabas dormido, pero puedes despertar ahora. Eso es convicción, pero culpa. La culpa paraliza. La culpa te mantiene atascado. La culpa mantiene la puerta abierta porque te convence de que no mereces cerrarla, que has fracasado demasiadas veces, que has ignorado demasiadas señales, que el caos es tu culpa y ahora tienes que vivir en él. Y eso es una mentira. No estás descalificado, no has ido demasiado lejos, no estás más allá de la redención. La sangre de Jesús cubre cada puerta abierta, cada señal ignorada, cada error cometido en ignorancia, cada momento en que estabas dormido cuando deberías haber estado despierto, y en el momento en que te arrepientes, en el momento en que te vuelves, en el momento en que dices, lo veo ahora, y la estoy cerrando. Esa puerta se cierra de golpe, no porque lo hayas ganado, no porque hayas orado lo suficientemente fuerte, no porque hayas ayunado lo suficientemente largo, sino porque Él es fiel, porque su misericordia se renueva cada mañana, porque su gracia es suficiente, y porque no está esperando que seas perfecto, está esperando que estés dispuesto. Así que si estás cargando culpa ahora mismo, suéltala, arrepiéntete, vuélvete, cierra la puerta y avanza, porque el enemigo quiere que te quedes atascado en la culpa, quiere que estés paralizado por la vergüenza, quiere que estés convencido de que es demasiado tarde, pero no lo es. Todavía estás respirando, todavía estás aquí, todavía estás escuchando, y eso significa que no es demasiado tarde. Así que deja ir la culpa, toma la convicción, cierra la puerta y comienza a caminar en vigilancia. Si este mensaje resonó contigo, si algo cambió mientras estabas escuchando, no dejes que simplemente se desvanezca. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe esa declaración. Estoy despierto, estoy alerta. Ningún error invisible gobernará mi vida. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque te garantizo que alguien en tu vida está ignorando las mismas señales que has estado ignorando. Alguien en tu vida está viviendo en automático y ni siquiera sabe que la puerta está abierta. Alguien en tu vida está experimentando la misma confusión, la misma resistencia, el mismo peso y piensan que están solos. Y tal vez este mensaje compartido por ti sea lo que los despierte. Tal vez tu obediencia al compartir esto sea lo que cierre su puerta. Así que no te lo guardes para ti mismo. Esto no es contenido, esto es guerra. Y la guerra requiere acción. La conciencia lo cambia todo. La vigilancia protege. Y ahora sabes. Sabes cuál es el error invisible. Sabes cómo funciona. Sabes cómo se ven las señales. Sabes cómo cerrar la puerta. Y sabes que no estás solo en esto. Miles de personas están despertando a la misma verdad. Miles de personas están cerrando las mismas puertas. Miles de personas están saliendo del automático y entrando en la conciencia. Y juntos, nos estamos convirtiendo en una generación que se niega a estar dormida. Una generación que vigila, una generación que discierne. Una generación que el enemigo no puede tocar porque lo vemos venir. Así que escribe la declaración, cierra la puerta. Permanece despierto y recuerda, la batalla no ha terminado, pero ahora ya no estás luchando a ciegas, estás luchando con tus ojos abiertos, y eso lo cambia